Ya, estamos grabando por si acaso la segunda parte de la clase y no ha llegado el resto del público, pero para ir avanzando, perdón, ¿cómo le hago aquí para poner modo presentación? Entonces aquí la idea es la siguiente. Estas bolitas son de corcho, son livianitas. Pero el corcho no se puede cargar porque no es conductor. Entonces, él la pintaba con grafito. El grafito sí es conductor. Y las ponía juntas en contacto con una fuente cargada, de manera que las dos tuvieran la misma carga. Y que las dos tienen la misma masa y la misma carga, y se repelen. Pero están colgadas de unos hilos conductores, aislantes, un hilo aislante. Entonces las bolitas que están aquí se van a levantar. ¿Hasta cuándo se van a levantar? Hay 3 fuerzas actuando sobre cada bolita. ¿Cuáles son esas 3 fuerzas? La de repulsión entre cada una, muy bien. O sea, aquí vamos a tener una fuerza para allá. La fuerza de gravedad. ¿Y? Pero aquí tenemos repulsión, atracción. ¿Qué es lo que las mantiene en equilibrio? El hilo, exactamente, la tensión de la cuerda para allá. Entonces tenemos un problema muy simple de resolver, donde hay tres fuerzas actuando que están en equilibrio. Y además conocemos la expresión para la fuerza Coulomb allí, que es la constante Coulomb por Q cuadrado, partido por esta distancia al cuadrado, conocemos el radio, y esto lo podemos medir. Podemos medir el ángulo, como sabemos el largo, podemos calcular la distancia entre las dos, y así podemos calcular, no sé, la pregunta ahí es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica sobre cada bolita? Tenemos el dato L, tenemos el ángulo, tenemos la distancia, pero la masa, pero no tenemos la carga. Claro que sí, porque uno puede decir L por seno de teta es esto, por 2 es la distancia. Pero no sabemos la carga. Pero si se repelen... Sí, no sabemos cuánto vale. Por eso que la segunda pregunta es cuánto vale la carga. Eso significa que de alguna manera podemos calcular la fuerza sin saber la carga. Entonces aquí hay 2 posibilidades. Igualar las componentes horizontales o igualar las componentes verticales, ¿no? Como sabemos la masa, sabemos entonces la componente vertical de la fuerza de allá, y con eso podemos calcular cuánto vale la tensión. Con la tensión componente horizontal la podemos igualar a la etcétera. O sea, ese es el problema que van a resolver mañana en el taller, ¿sí? Así que solamente lo quería mostrar. Y bueno, ¿a qué hora van a volver los compañeros? Sí, porque ya son las 9. Profe, Sí, dígame. aprovechando el tiempo, que me gustaría, si me explicara algunas cosas, por ejemplo, en la fórmula que decía del módulo de la fuerza de gravedad, la G directamente, ¿qué significa? La G mayúscula se llama la constante de gravitación universal. Ah, ya. Es una constante que define cuánto es la fuerza entre 2 planetas, por ejemplo. Entonces, la fuerza gravitacional es esa constante G mayúscula que se ha medido, digamos, está medida, multiplicada por el producto de las masas y dividido por la distancia al cuadrado. Vamos, apuremos la causa. Y es acá que ocupamos de constante de Coulomb,
es K mayúscula en este caso. A ver, de nuevo la pregunta que no la escuché. La K de la constante de Coulomb es mayúscula. No, es minúscula, K minúscula y tiene una es sub C mayúscula. Ya, entonces, mira, lo que quería mostrar acá, atención los que vienen llegando. Atención los que vienen llegando. Mira, este problema lo van a resolver mañana en el taller. Solamente quería mostrarlo para, digamos, esta fue la manera como Coulomb trabajó para calcular su famosa ley. Entonces, fíjense bien, hay cosas que nosotros conocemos, son las masas de estas bolitas de corcho, conocemos el largo de esta cuerda que es aislante, y conocemos, y podemos medir el ángulo. ¿Por qué están así separadas las bolitas? Porque Coulomb las pintaba con pintura de grafito, y grafito es un conductor. Entonces las ponía en contacto con una fuente de voltaje dada, al mismo tiempo, y las dos quedaban cargadas con unas cargas iguales. O sea, esta carga y esta carga son iguales. Y por lo tanto, la repulsión hacía que esto se levantara y la cuerda la sostiene en el aire. Lo que yo puedo medir es el ángulo θ, en este caso de 25 grados. Y con eso, más un análisis que ustedes deberían saber hacer porque lo hicimos en el trimestre pasado, ¿cierto? En Física 010, uno puede igualar aquí, por ejemplo, las componentes horizontales y las componentes verticales y puede calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Conociendo la magnitud y la distancia entre las dos bolitas, puede calcular cuánto vale la carga de cada una y puede calcular a cuántas cargas elementales, cuántos electrones, por ejemplo, tienen cada una de esas bolitas. Así que eso lo van a hacer ustedes mañana, pero ahora quiero entrar al tema que nos convoca hoy, que es el principio de superposición. El principio de superposición entonces dice que sí. Ahora yo tengo, por ejemplo, una carga Q sub C sometida a la acción de fuerzas eléctricas por una carga A y una carga B. Entonces, la receta es que tengo que sumar vectorialmente las dos fuerzas. Si ustedes pueden fijarse, supongamos que estas dos son, las tres son positivas, por ejemplo. Entonces voy a tener repulsión de esta en esta dirección y repulsión de esta en esta dirección. Tengo que hacer la suma de los vectores. Eso es todo. ¿Sí? Debo agregar además que la presencia de una de las cargas de esta no altera la fuerza que esta ejerce sobre esta y viceversa. La presencia de esta no altera la fuerza que esta ejerce sobre esta. Las fuerzas no se estorban mutuamente. Y ahí están entonces representadas las dos fuerzas. No tenemos datos precisos de cuánto valen las cargas ni las distancias, pero yo he dibujado unas fuerzas, en realidad están casi iguales. Esta es un poquito más larga, pero va a depender de la relación entre las distancias y las cargas de las partículas. Entonces recuerden que para hacer la suma tenemos que usar la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque siempre uno representa las fuerzas partiendo desde la partícula que está sufriendo la fuerza. Entonces, para sumar estos vectores, uno debe, por la punta de este vector de aquí, tiene que dibujar una recta paralela al otro vector, y esto tienen que hacerlo con regla para que les quede bien, ¿no? Y por la punta de este vector dibujan una paralela al vector de allá. ¿Cuál es la suma de las dos fuerzas entonces? ¿Cómo construyo yo la suma? ¿Y cómo construyo la resta si quisiera restar? Tengo construido el paralelogramo. ¿Cuál es la suma de las dos fuerzas? La que pasa por el medio, ¿así o así? Así. Ya, desde aquí hasta acá, ¿no? Esa es la suma. Si yo dibujo de punta a punta, voy a obtener la resta. O esta menos esta, si voy para allá, o esta menos esta, si voy para allá. Pero aquí no la vamos a ocupar, vamos a ocupar siempre la suma. Entonces, ese es el principio de superposición, y vamos a hacer algunos ejemplos. Ahí está, por supuesto, dibujada la fuerza resultante, la fuerza eléctrica. Me salté, muy rápido, ahí. Las fuerzas eléctricas ejercidas sobre una partícula cargada por otras partículas con carga es igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales. Así que aquí tendría la fuerza ejercida por A sobre B sobre C, de la partícula C. Esta sería la fuerza ejercida por B sobre C,
y la que tengo aquí entonces sería la fuerza neta sobre C. Es decir, la acción de estas dos fuerzas es equivalente a la fuerza roja que está ahí. Y de eso, con eso mañana vamos a resolver el problema. Pero hay problemas más complejos que vamos a poder. Por ejemplo, acá, este problema colaborativo también lo voy a dejar para que lo hagan en la casa, pero no es difícil. Por ejemplo, aquí tengo una carga menos Q, y acá tengo una carga más Q, separados por una instancia de 2 veces A. Esta estructura, esto que podría parecer un ejercicio de libro texto, es muy importante en electromagnetismo y se llama un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico significa alguna estructura que tiene una zona positiva y una zona negativa. Por ejemplo, la molécula de agua. No, eso es un dipolo magnético. No tiene nada que ver con eso. No hemos llegado ahí todavía. Vamos a pasar por ahí, pero no hemos llegado ahí. Entonces, aplicación práctica de esto. Préstame ese blog. Entonces, aplicación práctica de esto. Ocurre que el átomo, o sea, la molécula de agua es un átomo de oxígeno que es bastante grande, que está ahí, y 2 átomos de hidrógeno. Pero los átomos de hidrógeno no están hacia los lados, que sería lo lógico, una situación, porque se repelen entre ellos. Resulta que la constitución de los electrones dentro del átomo de hidrógeno hace que la situación más favorable, la que tiene menos energía, en realidad sea que los átomos de hidrógeno estén por aquí, formando un ángulo bien especial que ha sido medido, que son 104 grados. Explíqueme por qué. Bueno, esa es física cuántica y es una de las cosas que me calculo. Entonces, dado que la distribución de las cargas, no es digamos, los electrones van a preferir irse para este lado de acá antes que allá. O sea, igual van a haber electrones por todos lados, porque los electrones, recuerden, son ondas cuánticas estacionarias. Es una manera de decir que no son bolitas que se están moviendo, o sea, no son partículas ahí, son como una onda. Pero tampoco son una onda estacionaria, significa una onda que no va para ningún lado, sino que está como una niebla. Pueden pensar que es como una niebla. Son analogías, pero no, claro, es para pensar. Ya, entonces, lo que sí es que los electrones, digamos que tienden a pasar más rápido por este lado, aquí, que por este lado. Por lo tanto, este lado de la partícula, por déficit, queda ligeramente cargado positivamente. Y uno puede representar esto entonces como si fuera una carga positiva, una carga negativa. Entonces, es como si fuera un dipolo. Y eso, ese pequeño detalle, le da todas las propiedades al agua. Por ejemplo, el de disolver las cosas que no sean grasas, porque las grasas no tienen estas puntas polares. Entonces, el agua se mete entre medio de las cuestiones. ¿Por qué? Porque si hay, digamos, es eléctricamente neutra, pero tiene un lado que es más positivo y un lado que es más negativo. Entonces, si ustedes lo echan, en el agua echan azúcar. Rápidamente, estas cosas se van a meter entre medio y van a desarmar el azúcar y lo van a eso. ¿Y por qué no pasa eso en la grasa? Bueno, porque la grasa no tiene ninguna carga que se quiera pegar con él. Entonces, ¿cómo sacamos la grasa de la vajilla o de la ropa? ¿Ah? Se emulsiona. O sea, tengo un detergente que tiene una punta polar y una punta no polar. La punta no polar se pega con la grasa y la otra se pega con el agua y el agua se lleva toda la... Muy bien. Así que, en este caso, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuánto vale si yo pusiera una carga aquí? Supongamos que pongamos aquí una carga con sub 0 positiva. Aquí está. Y la ubico justo en el origen. ¿Para dónde apunta la fuerza? Una carga positiva colocada aquí. ¿Para dónde apunta la fuerza? Una carga positiva que yo coloco en el origen. ¿Cuánto valdría la fuerza? ¿Para dónde estaría dirigida? Una positiva. La voy a poner aquí. Positiva. Sería a la izquierda. A la izquierda y 100 por el lado. ¿Quién vota por la derecha? Cambió de... Muy bien, si tengo una carga positiva acá, esta va a ser repelida por la carga positiva, pero va a ser atraída por la carga negativa, así que va a haber una fuerza hacia allá.
¿Y cómo calculo esa fuerza? Bueno, calculo la fuerza ejercida por esta carga primero, va a ser Q mayúscula por Q sub 0, dividido por R por A cuadrado. ¿Cierto? Y le sumo esta otra carga, también por A cuadrado, la tengo que sumar, o poner las dos fuerzas, digamos, con el vector menos I tongo, porque está dirigida hacia la izquierda, hacia el lado negativo de la X, ¿no? Entonces, el ejercicio que van a resolver mañana es qué pasa si ustedes la ponen, por ejemplo, por acá. Una carga positiva. Nosotros vamos a usar mucho una carga Q sub 0, Q minúscula sub 0 positiva, que va a ser lo que vamos a llamar una carga de prueba, una carga testigo. Siempre la vamos a poner, pasa con esta carga, por convenio. ¿Sí? ¿Qué pasa si la pongo a este lado? ¿Para dónde va a ser la fuerza? A la derecha tengo una repulsión de esta, ¿cierto? Y tengo una atracción de allá. ¿Cuál gana? La que está más cerca. Muy bien, por lo tanto aquí voy a tener hacia allá. Y si la pongo acá, una carga positiva, hacia la derecha, ¿por qué? Claro, tengo la atracción aquí cerquita, mientras que la repulsión ya está muy lejos, entonces va a ganar esta y la puedo calcular por simple diferencia. Muy bien, así que cuando se trata de aplicar esto a cargas puntuales, la cosa aquí se complica un poco porque, digamos, tenemos cargas ubicadas en dos dimensiones. Tengo acá una carga Q y una menos Q, así que esto sería un dipolo eléctrico, ¿cierto? Y acá tengo una carga Q minúscula. ¿Cómo puedo calcular la fuerza neta ejercida por ese dipolo sobre esta carga de acá? Bueno, hay que sumar los vectores. Alguien podría, así, hagamos ese ejercicio en las pizarras. ¿Qué dirección tendría la carga, sin calcular, qué dirección tendría la carga resultante sobre Q minúscula? Hagan en las pizarras rápidamente. ¿Qué dirección tendría que tener? ¿Y por qué? Solo la dirección, no quiero fórmulas, ¿no? No quiero fórmula, solo la dirección. Oye. Hagan el monito primero antes de contestar. ¿Qué les pasó a usted que se rayó tanto? ¿Por qué se los rayó tanto de timón? ¿Son los míos? No. Sí, porque estos deben ser chinos. A ver ahí. ¿Ya? La dirección, la dirección. Pero hay dos cargas aquí, ¿no? No interfieren, pero también actúan. Ambas actúan sobre esa carga. Estas dos son de igual magnitud. ¿De dónde entonces? Ya tengo una respuesta. ¿Está bonito? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De acá? Esta. ¿Para dónde? Para la fuerza ejercida por esto. Okay. Sí. ¿Cuál es el punto? No, ve una distancia. Ve la distancia de aquí está. La carga justa allá. Esta carga, ¿qué le hace a esa carga? Positiva. ¿Hacia dónde? Dibuje, haga una recta variable. Eso.
Y haga la flecha ahí de la fuerza. Listo. ¿Y esta qué le hace? Ya, pues, por lo tanto, pero estas dos flechas serían. ¿No? ¿No cree usted? ¿Ya? Esta está bien. Falta ahí una para allá. Hay que dibujar una fuerza para allá ahora. Sí, pero ¿de qué porte? No, esta es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Esta es la fuerza que aplica el negativo sobre el cuerpo. Esta. Hacia allá. Ya. Porque la otra vez. Y entonces, ¿por qué esa es tan grande? Y esta es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Se repele de Debería ir hacia abajo. Saliendo desde aquí, esa fuerza. Pero así de ese tamaño, el doble que esta. Esta está el doble de esta. Perdón. Esta de aquí está el doble que esta. La fuerza es esta. no, porque sí, una fuerza. No, pero no la hagan tan grande porque si no, no la puedes hacerle una línea de punto ahí y hacer una fuerza más chica para que puedan dibujar. A ver, ¿cómo sería la otra fuerza? Ya, muy bien. Por lo tanto, ¿dónde está la resultante? La resultante, ¿dónde va? Profe, va hacia abajo. Esta no tiene por qué llegar hasta aquí. ¿Por qué tienen que ser del mismo porte que la otra? No, es que la está aquí, esa. Ahí. Ya, ¿para dónde sale la resultante? Eso, muy bien. ¿Y esa? ¿Para dónde sale la resultante? Muy bien. ¿Y ustedes? Ya, una fuerza de aquí para allá. No, ¿por qué la dibuja ahí? Tiene que partir de la partícula para allá. Sí, yo me enojo, ya. Y esta para allá. Sí, ya. Por lo tanto, ¿para dónde estaría la resultante? Claro que estas son, no, pero simétrica la cuestión, pues mira, esta tiene que ser igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque son las mismas cargas y las mismas distancias. Ya, muy bien. Por lo tanto, abajo, no, sale justo para abajo. Ya, listo. Ok, entonces, grupos, ya, muy importante, usar usar la simetría. Aquí nosotros tenemos estas dos cargas, ¿cierto? Tienen la misma magnitud y están a la misma distancia de la carga que ¿se fijan? Por lo tanto, la fuerza que esa que es sobre esta va a estar en esta dirección, es repulsiva, y la fuerza que esta ahora esa va a ser para allá, en esa dirección, porque va a ser atractiva. Pero estas dos fuerzas son de igual magnitud. Así que cuando ustedes construyan el paralelogramo, la fuerza resultante es exactamente hacia abajo. Es decir, perpendicular al eje. Pues el cálculo se lo dejo para que lo hagan en el taller, porque es simplemente aplicar un poco de geometría. Ahí está dibujado, ¿no es cierto? Se puede calcular esta distancia, por ejemplo, la distancia de R es raíz de A cuadrado más B cuadrado. Se puede calcular este ángulo θ, porque conocemos A y B, ¿cierto? Y por lo tanto se pueden calcular las componentes de esto. Ahí arriba están las componentes. Entonces, aquí está F1. F1 sería esta de aquí, la fuerza ejercida por la carga positiva. Es este coseno de I menos no, esta J. Y la otra es menos este coseno de tongo menos este tongo. Entonces uno puede ver, cuando yo sume estos dos vectores, voy a sumar sus componentes, y estas dos componentes son las componentes en la dirección de X, componente aquí, se van a cancelar. Esta se cancela con esta, pero este cambio se suman ambas, y nos queda menos 2 veces este seno θ, lo cual significa que está hacia abajo con respecto al eje de las I. ¿Estamos? Por J tongo. Entonces, eso lo pueden ver en detalle después. Ustedes, ahí está dibujadito. Menos 2F seno θ J tongo, ahí está dibujada la fuerza resultante. Para calcular la magnitud de la fuerza aplicamos, por supuesto, la ley de Coulomb. Ahí está Q por Q, 1 partido 4 pi epsilon 0, etc. Y el resultado del vector, fuerza neta, entonces ya lo puedo escribir. Esto ya es un poco más de álgebra, no es muy importante. Aquí hay un 2 que se nos fue porque era 4 pi epsilon 0, pero hay un 2 que venía de acá. Este 2 con este. El producto de las cargas quedó arriba. Estas son, recuerden, los valores absolutos de las cargas por el signo menos, ya está ahí. Y aquí queda un factor que proviene
tanto de la distancia al cuadrado, que es esta, como de la función trigonométrica a partido por raíz cuadrada de cuadrado. Y, bueno, la función trigonométrica ya está aquí, a partido por la raíz de eso. Y se acostumbra entonces a juntar el a cuadrado más b cuadrado, que está aquí, con la raíz que está acá, y escribirlo elevado a la 3 media. Eso para simplificar un poco la... Así que ahí lo tienen ustedes, bueno, ya está en el aula, que lo pueden mirar ahí en detalle. Pero ahora aquí viene lo que yo quería que, a ver si podemos mostrar ahora. Supongamos que tenemos un tubo de PVC que lo frotamos muy parejo, de manera que tiene una carga U, pero que ahora no está en la punta, sino que está distribuida uniformemente a todo lo largo del tubo. Es decir, en cualquier parte del tubo que yo tome, cualquier centímetro de tubo, puede tener la misma cantidad de carga. Eso significa que el tubo está cargado uniformemente. Significa que cada centímetro de tubo tenga la misma cantidad de carga. Está cargado parejo. No hay una punta más cargada que la otra. La pregunta es, ¿cómo calculo entonces la fuerza ejercida por este tubo de PVC cargado sobre una carga puntual que está a una distancia? Ah, aquí. ¿Qué hacemos en ese caso? Alguien podría decir, bueno, podríamos considerar que toda la carga está aquí en el punto medio, pero no es ese el caso, porque sabemos que las cargas están distribuidas uniformemente, pero las que estén más cerca van a influir más sobre esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es bien simple, y eso es el resto de la clase. Vamos a imaginarnos que esto está dividido en pequeños trocitos que son tan chicos que los puedo considerar como si fueran puntos, o sea, como si fueran cargas puntuales. Y los vamos a llamar elementos diferenciales de longitud. O sea, voy a decir, esto es un DL. No sé si han visto eso ya en cálculo, pero es un diferencial. Bueno, yo les voy a decir lo que es un diferencial. Es que encuentro el borrador, que lo dejé. Aquí. Para que se enojen los matemáticos. Supongamos que lo que yo hago es hacer esto. Mire, profe, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a dividir esto en 10 partes iguales. No sé, 20, lo que quieran, ¿no? Tiene partes iguales. Cada una de un centímetro. Cada uno de estos pedacitos lo voy a llamar un delta L. Delta L significa que es un pedacito de tubo. Ahí. Y si estos delta L no son muy grandes, yo podría calcular entonces la fuerza que sea por este, tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 grados. ¿Podría hacer eso? Pero podemos hacer mejor que eso. Claro, integrando. ¿Por qué? Porque yo puedo ahora, este delta L, hacerlo tender a 0, o sea, un DL. Si en vez de colocar la letra griega delta, que me indica un pedazo finito, digamos, tantos centímetros, yo coloco una D, ahora significa que yo voy a integrar y voy a hacer tender eso a 0, a muy chiquito. Voy a calcular infinitésimos, infinitas veces, ¿okay? Infinitalmente. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir, mira, en realidad no me conviene tomar pedazos finitos porque resulta que no es verdad. Digamos, en este cuadradito, de todas maneras hay algunas partes que están más lejos que otras de la carga. Entonces, voy a tomar un elemento diferencial de L. Me supone que este es bien chiquitito, este sí que es bien chiquitito de L. Pero no conozco cuánta carga hay. ¿Cuánta carga hay ahí? Bueno, fácil. Voy a hacer una proporción. Voy a decir que este DL contiene una cantidad de carga de Q. Entonces, en cada DL voy a tener un de Q. Pero yo sé que en todo el tubo
hay una carga Q mayúscula de tipo de L. Y está uniformemente distribuida, por lo tanto yo puedo escribir que Q, o sea, pongamos primero lo que queremos calcular, de Q, la cantidad de carga que hay en el décimo de longitud, es a de L como Q total esa L. Entonces ahora yo puedo, esto se van a enojar los matemáticos, pero yo puedo despejar el de Q. Siempre se enojan los matemáticos. Entonces digo, la cantidad de carga que hay en un infinitésimo de longitud es igual a Q partido por L de L. Las unidades casan porque tengo coulombos sobre metros por metros. Y eso me da coulomb. Fíjense que esta cosa que está aquí, ¿qué unidades tiene este paréntesis? No, así que es un tipo de... Es como una densidad, pero no es una densidad por unidad de volumen. Es como una densidad por unidad de longitud. Todos dijeron algo distinto. Es una densidad de carga por unidad de longitud. Y eso se llama una densidad lineal. Claro. Es como cuando yo digo, por ejemplo, oye, este metro, este alambre, que voy a comprar un rollo de alambre, ¿cuántos kilos por metro tiene? Entonces no estoy diciendo la densidad del acero, que sería en kilos por metro cúbico. Estoy diciendo la densidad por metro de este alambre. Estoy diciendo, este alambre, mira, cada metro tiene 200 gramos. Entonces, la densidad lineal del alambre son 200 gramos por cada metro. Claro, aquí sería la densidad de carga por metro. ¿Okay? Entonces a esa le podemos dar un nombre, de Q partido por L. En general, ese Q partido por L podría ser variable, pero por ahora lo vamos a llamar usando la letra L griega. ¿Cuál es la letra que usan los griegos? Lambda. Lambda. Eso por ahí. Entonces, esto lo puedo escribir como lambda por D. Estamos listos, porque ahora hay que tener cuidado, sí, que cada uno de estos elementos de Q que voy a elegir aquí va a estar a una distancia distinta de la carga Q. O sea, cada uno va a aportar con una fuerza diferente dependiendo si está más cerca o más lejos. Ahí está, digamos, la solución. Fíjense. Fíjense bien. Voy a suponer que el origen del sistema de coordenadas está acá. De manera que la posición del elemento de Q es X. X se encuentra, el elemento de Q se encuentra a una distancia X del origen, ¿no? Es X. Pero esa no es la distancia que me interesa. La distancia que me interesa es desde el elemento de carga a la partícula. ¿Cómo calculo eso? Bueno, pero yo tengo este dato, A, y tengo este otro dato, L mayúscula. Entonces que la distancia desde el origen a esto es L más A. ¿Está bien? Y la que me interesa a mí es de aquí para acá. O sea, sería L más A menos L. Eso lo vamos a ver al tiro, en detalle. Pero por ahora veamos esto. Aquí, mira, aquí tengo escrito la misma proporción de otra manera. El de Q que estoy buscando es a la carga total, como el de X es a L. En este caso, en vez de L, usé la letra L porque X, dado que esta variación, este largo, que este elemento de longitud, corresponde también a una variación de la coordenada X, así que le puedo llamar de X en lugar de llamarle de X. Entonces, eso queda claro, ¿no? Que cambié de L a X. Y acá entonces tengo que de Q es Q partido por X, y esto es lambda por X, donde lambda es la densidad de carga y se define en coulomb partido por metro. Eso es lo que habíamos conversado recién. El resto ya es simplemente un poco de integración. Tenemos tiempo, así que les voy a pedir que ustedes hagan las integrales para ver cuál es la fuerza que ejerce el tubo completo sobre la carga Q minúscula. Vamos, a las pizarras.
Primero, lo primero que yo haría es escribir una expresión para la fuerza diferencial, para el infinitésimo de fuerza. O sea, no es una fuerza, sino que es un dF. ¿Ok? Si quieren, se los pongo acá para que... Con eso pueden avanzar, miren. Un elemento de Q, ¿cierto? Produce o ejerce una fuerza que la vamos a llamar dF, porque es un diferencial de fuerza, es un pedacito de fuerza ejercida por ese elemento de Q. Y para saber eso tenemos que aplicar la ley de y el principio de superposición, pero ¿cómo calculo yo la fuerza eléctrica entre dos cargas? Con la ley de Coulomb. Entonces, el dF, diferencial de fuerza, va a ser la constante de Coulomb, caso C. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que poner acá? Las cargas. Una sería el de Q, ¿cierto? Y la otra sería la carga Q que está allá. Q. Y ahora viene lo bueno, porque necesito la distancia entre esas dos cargas. Necesito esa distancia R. A ver, piénselo en la pizarra, háganlo en la pizarra, rápidamente. Ya, pues háganlo en la pizarra. ¿Cuál es la distancia entre el de Q y la carga Q? Háganlo un esquema, ahí está todo dibujado, ahí está todo listo. Háganlo en la pizarra, borren ahí. Ya, vamos borrando, voy haciendo cosas rápidamente. ¿Borraron ya? Borren ahí. A ver. Faltan dos cosas ahí. Falta poner el denominador y el tongo. ¿Okay? Faltan dos cosas para ponerlo. Porque aquí le voy a poner una flechita arriba. Pero verlo. Ya, o sea, es L más A la distancia al origen. No, ya, no. Si yo le pongo ahora aquí arriba, ¿qué le faltaría ya? El tongo, el cielo, El retorno unitario en la dirección de lo que está para allá, la fuerza. menos. Claro que eso le falta algo. ¿Qué hace el La ley de ¿viste que aquí va la distancia? Ley de Coulomb. Vaya la ley de Coulomb. Muchas páginas de atrás. Ya, más de 3. Ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Ah, al cuadrado, muy bien. ¿Dónde le va a poner el cuadrado? Eso. ¿Ustedes no han puesto nada todavía? ¿Qué les pasó? ¿De quién es el programa? ¿Mío o no? No es mío. ¿Ya? Ya, ¿cuál es el elemento de fuerza, creo yo? Pero eso está... Pero nada que ver, pues si todo tiene que ver aquí. Eso le creo. R vale L más o menos, recuerden. Pero yo quiero el de F, ahí está puesto. Está C porque Q partido por R cuadrado. Ya, pues escriban eso. Y después tienen que integrarlo.
¿Qué le va faltando a ustedes allá? Ya, ¿y cuál es la distancia? ¿Cuál distancia? Mira el gráfico que está en el mono. L más A. Menos X, pues muy bien, excelente. L más A. Menos X. Ya, pero esa no es la ley de Coulomb, falta un detalle importante. Cuadrado, ya. Y si yo le pongo la flecha aquí, ¿qué tienen que poner allá? ¿Por qué menos? ¿Para dónde va la fuerza? Ya, ¿estamos listos? ¿Cuál es el monitor unitario donde lo pusieron? ¿En qué dirección está esa fuerza? Qué buena esa, ¿eh? Hay tres vectores unitarios, I, J y K. ¿Cuál lo va a poner ahí? Hay que sacar la ayuda. Pero ¿a dónde lo va a poner? Allá. Golpea ese. Aquí arriba, ahí arriba. Ahí, ¿por qué? Porque es la dirección de todo esto, ¿no? Y ahora, ¿qué me dice? Hagan integral rápidamente. Tienen que integrar. Ya tienen que integrar ahora. Ahora, ¿a dónde lo ven? No, eso va al final de la integral. A ver, oye, ya. Una constante, ¿sale? Ya, estamos bien. ¿Y cómo le va a poner el vector ahí? Oiga, ahí el vector. Ah, perdón. Sí, allá, ya. Oye, a ver, ¿todos tienen ya la expresión o no? Ustedes no. ¿Dónde está la distancia? No, pero tienen que poner en función de X, porque si no, no tienen acá. Este es el Q de Q. A ver, grupos. Les falta un paso todavía para terminar el problema. Primero, el de Q tiene que ser un lambda de X, porque va a poder integrar en X. ¿Ok? Segundo, el vector unitario y tongo no es problema para hacer la integral. ¿Por qué no? No, el vector unitario no es un número. Es un vector. ¿Por qué el vector unitario no es problema en esta integral? Porque multiplica por 1. A ver, ustedes de allá. ¿Qué van a hacer con el vector unitario cuando lo metan adentro de la integral? Escuchen a su compañero ahí. Sale de la integral porque es una constante. Muy bien. Y tienen que escribir el de Q como lambda de X. Porque de X es una variable. Ya. Entonces, ¿cómo vamos quedando acá? Acá abajo tenemos L más A menos X al cuadrado y tongo. Ahí estamos, ¿cierto? Vean lo que voy a hacer ahora. Voy a integrar. Pero para poder integrar necesito escribir que de Q es lambda por de X como está escrito en alguna parte. Aquí. Ahora puedo integrar. Integrar significa que voy a sumar vectorialmente, porque todos son con el vector y tongo. El vector y tongo sale del integral. Voy a sumar entonces las contribuciones a la fuerza de cada elemento de carga. ¿Vale? En forma continua. ¿Por qué? Porque la carga no está en pedazos de carga, sino que está distribuida en todo el tiempo. Y esto entonces se llama una distribución continua de carga. Es muy importante porque después en los átomos, los electrones tienen distribución continua de carga. Entonces es muy importante. Listo. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos que ahora voy a integrar, ya por lo tanto, si ustedes quieren la integral, bueno, ahí podemos poner la fuerza más directamente. La fuerza resultante, la fuerza neta, va a ser igual a la integral. Y tenemos caso C, ustedes me van diciendo qué cosas puedo sacar para afuera. Q, ¿cierto? Aquí voy a poner lambda de X, aquí pongo y tongo, y abajo pongo entonces L más A menos X elevado al cuadrado. Ya, entonces ustedes, ¿y de dónde a dónde? ¿Cuáles son los límites de integración?
Desde x igual 0 hasta. Desde 0 hasta. No, hasta L. ¿Hasta dónde hay carga? Hasta L nomás, claro. Listo. Ahí está la integral. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos integral? Sacamos el café y el... Ya, saquen todo lo que nos sirve para afuera. El KCC, el Q, el lambda y el itongo, todo para afuera y nos queda la integral de x partido por LA más menos x al cuadrado. Esa es una integral que se saca por sustitución, u igual a lo que está dentro. Entonces me queda de x partido por u cuadrado por una constante negativa. Así que lo pueden hacer rápidamente. Si tenemos tiempo todavía. A ver, déjenme ver qué venía acá. Ya. Miren, acá estaba, por si acaso, aquí estaba el de F, ¿cierto? Es K sub C, Q de tongo. Ahí está la distancia. La fuerza neta sobre Q es igual a la suma. En este caso, la integral definida se lo diferencial de fuerza. Muy bien. ¿Cómo hacemos integral? Sí, ¿no? Hay que sustituir y la parte de abajo nos va a quedar un u cuadrado. Tiene cuadrado, entonces de x partido por u cuadrado, o sea, de u partido por u cuadrado, excepto que hay un signo menos que viene del menos de abajo, ¿cierto? Sí, hay un signo menos ahí. Hay un signo menos que va a aparecer, porque usted va a llamar u, ¿cierto? La va a definir como L más A menos X. Entonces ahora, cuando tomemos la diferencial de esto, ahí, voy a borrar aquí. Ya, atención, ahí tienen ustedes una ayuda. Vamos a definir una variable auxiliar para integrar. Y voy a tomar la diferencial, por lo tanto, du es igual a, esto es constante, no tiene que decir que menos de x. Entonces ahora yo puedo escribir todo esto como, bueno, las constantes que están afuera, el K sub C, el lambda, el Q, el itongo, todas esas cosas, integral de, y de x vale menos de u. Entonces aquí queda menos de u partido por u al cuadrado, integrado entre 0 y L. Y este signo menos lo voy a dejar ahí por ahora para que lo tengan a la vista. Perdona, esto no es de Q, es de X, ¿no? Ahí. ¿Cuánto vale la integral de X partido por...? No, perdón, esto es de U. De U. ¿Y ahí cuánto vale la integral de U partido por U cuadrado? U a la menos 2. U a la menos 2 es, hay que sumarle 1 a la potencia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Y digo, por el mismo, le sumamos 1 a la potencia. La potencia de esto, U, 1 partido por U cuadrado, esto es U elevado a la menos 2, ¿cierto? Entonces le sumamos 1 a la potencia, me queda 1 a la menos 1, pero hay que tomar el menos 1 y ponerlo afuera también. Entonces aquí va a aparecer un menos 1 también. ¿Estamos? Al hacer la sustitución. ¿Cuánto queda la integral entonces? Me queda, hay un menos que lo voy a sacar para afuera, menos K sub C, lambda, U y tongo, y ahora me queda entonces menos 1 partido por U. Eso. Y eso significa lo mismo que menos K sub C. Bueno, háganlo ustedes rápidamente para que vamos. Y reemplacen los valores. Háganlo rápidamente. Tenemos tiempo porque quiero mostrar todavía lo que nos queda para adelante. ¿Okay? En este curso vamos a integrar mucho. Sí. Hay que ver, ya.
¿Por qué tienes usted ahí? Ya. Se tomó, se salió para afuera hace rato. Ya, pero hay un menos de uno. Menos de uno. Y había otro menos que venía de arriba. Había un menos que venía de antes. ¿No? No, ahí sí, ahí está bien. Ya, está bien. Pero espérate, que esto tienes que evaluarlo. Evaluado. Viva. Y acá, hay que evaluar integral entre 0 y L. Claro. Ustedes no han hecho nada. ¿Qué les pasó? Pero mira, ya está listo. Ahora, ya te dije que tenías que hacer esa sustitución. Entonces, ¿qué es lo que sale? Pero a L, las constantes todas por fuera. Ah, no sé qué. Y tengo y más. Hay una más. L. Un L parece que lambda, eso, lambda. Ahí tiene todo acá. ¿Y acá qué te quedó? Te quedó menos de 1 partido por u cuadrado. Esta integral se la tienen que saber. Es menos 1 partido por u. Ya, entonces ¿cuánto queda? K por I por Q por lambda por menos 1 partido por u. Pero esto hay que evaluarlo ahora entre 0 y L. Porque hay que reemplazar eso de ahí. Que es menos 1 partido por L más A menos X. Ya, listo, ya. Háganlo rápido. ¿Están listos ustedes ya o no? Pero evaluaron la cosa en 0 y L, ¿no? No han evaluado la expresión. Esto tienen que evaluarlo entre 0 y L. Entonces, el X sería 0. Claro, el X puede ser 0 y L, sí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto dio? Algo raro ahí. No voy a hacer. Ah, no sé, eso lo pueden dejar pasado. Podrían intentar reducir la presión, pero ¿qué le falta? No, primero integral, porque no han integrado. No han integrado. Menos 1 partido por u. O sea, menos con menos, pero menos con menos va a dar más. Así que, la integral de 1 partido por u cuadrado es menos 1 partido por u, y eso da eso, 1 partido por u, y eso es que evaluarlo. Reemplaza la U primero. No tiene que ganar la cantidad de carga. No, la fuerza. Lo que están obteniendo aquí con este hito buena fuerza. La fuerza que ejerce el tubo completo sobre la carga. La fuerza. A ver, grupos. No sé, voy a resumir lo que hicimos, ¿cierto? Voy a resumir, ya los detalles de la integración lo pueden usar para talleres. ¿Qué hicimos acá? En vez de tener una carga y otra carga, aquí teníamos una carga Q que estaba al lado derecho para allá, y teníamos un tubo que estaba cargado, entonces las distintas partes del tubo estaban a distintas distancias de la carga. Entonces definimos un pequeño elemento diferencial de longitud que se llama dx ahora, y ese contiene una cantidad de carga de Q que es lambda por dx. Y lambda es Q partido la carga total partido por el largo total, una carga distribuida en este número. Eso dio origen entonces a esta integral. Nosotros le llamamos U, L más A menos X. Esta integral se puede evaluar porque 1 partido por U cuadrado. La integral de eso es menos 1 partido por U. Con este menos se simplifica. Y aquí se puede ver bien que estos dos signos negativos se cancelan. Ahora hay que reemplazar U, la de arriba, y evaluarla con X igual 0 y con X igual L. Cuando ustedes reemplazan 0 acá, les queda 1 partido por L más A.
Cuando reemplazan L, les queda simplemente 1 partido K. Y ese es el resultado. Después pueden reducir las facciones y arreglar la cosa para que sea más bonito. Pero eso es. Entonces, lo que hemos hecho ahora es una cosa bien importante. No solamente podemos calcular la fuerza de una carga puntual sobre otra carga puntual, sino que podemos calcular la fuerza ejercida por distribuciones de carga, o sea, carga distribuida, digamos, en todo un, en este caso, en un tubo. ¿Vale? Vamos a avanzar mucho más sobre eso cuando veamos un campo eléctrico. Por ahora quería mostrar nomás el resultado. ¿No es cierto? Aquí está la variable auxiliar, ¿se dan cuenta? Esto ya creo que todos lo hicieron, así que no le voy a dar más importancia. Y aquí está lo que resulta al evaluar 1 partido por A menos 1 partido por L más A. Eso se puede arreglar un poco, ¿se fijan? Pueden sumar esas dos fracciones, haciendo este denominador común acá, y me da finalmente la caso C por Q partido por A, por L más A, por I. Y hemos encontrado entonces ni más ni menos que la fuerza ejercida por el tubo completo sobre una carga Q. Este tipo de problemas los vamos a estar haciendo todo el semestre, así que acostumbren a hacer muchas integrales acá. Este ejercicio requiere un poco más de trabajo, porque ahora la carga puntual no está en la misma línea del tubo, sino que está arriba de la mitad del tubo. ¿Se fijan? Solamente quiero que discutamos, nos queda ya por un minuto. ¿Qué haríamos acá? A ver, de las cosas que hicimos antes. No, primero que nada, elegimos unos diferenciales de carga, ¿cierto? O sea, voy a elegir un diferencial de carga, por ejemplo, aquí. Pero ahora hay que tener cuidado, porque este pedacito de carga que está aquí va a hacer una fuerza hacia allá. Pero el hermano que está más acá va a hacer una fuerza hacia acá. No, el diferencial va a ser uno solo. Pero para poder, no puedo integrar, porque si yo empiezo a moverme, los distintos diferenciales van generando fuerzas así, 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 así. Entonces, ¿cómo integro eso? ¿Cómo integro un vector que va como girando? No sé, una cosa rara. Muy fácil. Cada uno de estos elementos de fuerza, porque uno que apunta hacia allá, siempre lo puedo descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. Y esas las puedo integrar porque las componentes verticales van a ir con J tongo y las horizontales con I tongo. Es más, así a ojo de buen ingeniero. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la dirección de la fuerza resultante de todo el tubo sobre la carga? Voy a repetir, a ojo de buen ingeniero. Sabiendo que la carga está justo aquí en la mitad. ¿Cuál va a ser la dirección de la fuerza ejercida por el tubo completo sobre la carga que unipolar? Quiero que lo piense cada uno, porque ya algunos contestaron. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para abajo? Sí, pero las dos son posibles. Las dos son positivas. Lo pueden pensar de otra manera. Yo tengo un elemento de Q aquí, que va a generar una fuerza para allá, ¿no? Pero ese tiene un espejo, aquí al otro lado, una imagen de espejo aquí, que va a ser justo para el otro lado. Entonces, si tengo dos fuerzas así, ¿para dónde resulta? Para arriba, exactamente. Por lo tanto, antes de hacer ningún cálculo, ya sabemos, por la simetría de la situación, que la fuerza va a ser vertical hacia arriba. Vamos de uno, ¿sí? Entonces no tenemos simetría y por lo tanto vamos a tener que calcular las componentes una por una. No, está bien, no, si de dónde dice que sean ahora. Para arriba. La revolución es para arriba. Estoy calculando la fuerza sobre esta carga.
Esta carga va a ser repelida, exactamente. Esta otra va a ser repelida hacia abajo. Lo que está diciendo tiene toda la razón. Es una fuerza repulsiva. Pero es repulsiva sobre esta para arriba. Y esa es la que estamos calculando. No sé lo que quiere decir, pero ya se acabó la clase. Así que me voy. Me voy porque me están esperando. ¿Cómo vuelvo esto? ¿Ah? ¿Qué pasó con eso? Ah, no, eso no tiene nada que ver. Ya, no entendí la pregunta entonces. Ahí tengo más sitio para estar más rápido. Ah, no entendía cuál era la fuerza, ya. Vámonos. Oye, a todos les pasé la regla de evaluación, ¿eh? Por su caso, ¿alguien no la tiene? De lo que esté ahí en la... Yo creo que ya está publicada, pero no es de habla. ¿Alguien más quiere la regla de evaluación? ¿Alguien más? ¿Ah? La evaluación van a subir ustedes o Sí. ya está. No, ya hay un calendario, pero lo tengo que subir. Es que no tienen ustedes una página del programa. Ah, la tengo que subir yo entonces, ya. Porque hay un calendario de todas las exámenes de todos los ramos. Chao, chao. Chao. Chao.